En la mañana gris del 8 de febrero de 1587, en el gran salón del castillo de Fotheringhay en Northamptonshire, Inglaterra, una mujer que había sido reina de 2 naciones subió lentamente los 2 escalones del cadalso de madera que había sido construido específicamente para su muerte. María Estuardo tenía 44 años, pero parecía mucho mayor. Su cuerpo devastado por 19 años de encarcelamiento en castillos ingleses cada vez más fríos y húmedos. Su espíritu quebrado por la traición de aquellos en quienes había confiado. Su destino finalmente sellado por la firma reluctante de su prima, Isabel I de Inglaterra. Vestida completamente de negro, excepto por un velo blanco que cubría su cabello rojizo, ahora gris con el sufrimiento, María caminaba con dignidad que décadas de humillación no habían podido destruir, preparada para morir no como traidora, sino como mártir católica. El salón estaba abarrotado con más de 300 testigos, nobles, oficiales de la corte, representantes del gobierno isabelino, todos convocados para presenciar la ejecución de la mujer que durante casi 2 décadas había sido considerada la amenaza más peligrosa para el trono protestante de Isabel. Pero lo que estos testigos presenciarían no sería la ejecución limpia y digna que se esperaba para una reina, sino carnicería torpe, tan horrible, que incluso los espectadores más endurecidos quedarían traumatizados, y la reputación del verdugo sería manchada para siempre. Para entender cómo María Estuardo llegó a este final horrible, debemos retroceder al comienzo extraordinario de su vida, a su nacimiento en circunstancias que parecían presagiar destino trágico desde el primer momento. María nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Linlithgow, en Escocia, hija del rey James V de Escocia y su esposa francesa María de Guisa, en momento de crisis nacional profunda. Apenas 6 días después de su nacimiento, su padre murió, probablemente de cólera, pero según algunos relatos de aflicción tras derrota militar humillante contra Inglaterra en la batalla de Solway Moss. La muerte de James dejó a Escocia con reina infante, situación extraordinariamente vulnerable, en época donde mujeres raramente gobernaban por derecho propio, y cuando Escocia estaba atrapada entre la Inglaterra protestante más poderosa al sur y sus propias divisiones religiosas internas. Antes de morir, James supuestamente pronunció profecía oscura sobre el destino de la dinastía Estuardo. Vino con una muchacha y se irá con una muchacha, refiriéndose a cómo la dinastía había comenzado cuando Marjorie Bruce trajo la corona mediante matrimonio. Esta profecía resonaría a través de la vida de María, quien experimentaría poder extraordinario y humillación devastadora, ascendiendo a tronos y cayendo de ellos, finalmente perdiendo su cabeza en cadalso inglés. María fue coronada reina de Escocia cuando tenía apenas 9 meses de edad en 1543. Una ceremonia elaborada donde la corona tuvo que ser sostenida sobre su cabeza porque era demasiado pequeña para llevarla. Pero Escocia era nación dividida, con facciones pro-inglesas y pro-francesas luchando por control, ambas queriendo controlar a la reina infante para sus propios propósitos, su infancia convirtiéndose en serie de complots y contracomplots. Enrique VIII de Inglaterra, siempre oportunista, propuso matrimonio entre María y su hijo Eduardo, intentando unir las coronas de Escocia e Inglaterra bajo dominio Tudor. Pero cuando los escoceses rechazaron, lanzó invasión brutal. La llamada Ralph Wooing, o cortejo brutal de 1544 a 1550, fue campaña militar terrorista donde ejércitos ingleses devastaron el sur de Escocia, quemaron ciudades, masacraron civiles, intentaron forzar aceptación del matrimonio,
Para proteger a María de captura inglesa, su madre, María de Guisa, arregló su envío a Francia en 1548, cuando tenía solo 5 años, separándola de su tierra natal para criarse en la corte más sofisticada de Europa. En Francia, María creció en ambiente de lujo extraordinario. La corte de Enrique II y Catalina de Medici era centro de cultura renacentista, donde poesía, música, arte, moda refinada eran cultivados con pasión. María fue educada con los hijos reales franceses, particularmente con el delfín Francisco, con quien fue prometida desde infancia. Aprendió francés perfectamente, italiano, latín, algo de griego. Se convirtió en mujer de cultura extraordinaria. Era considerada una de las mujeres más hermosas de Europa. Alta, con cabello rojizo dorado, ojos color avellana, piel clara, gracia natural que cautivaba a todos quienes la conocían, combinando belleza física con inteligencia genuina. En 1558, cuando tenía 15 años, se casó con Francisco, quien se convirtió en rey de Francia ese mismo año, tras muerte de su padre en accidente de justa, haciendo a María, simultáneamente, reina de Francia y reina de Escocia. Pero este período de gloria fue extraordinariamente breve. Francisco era enfermizo, débil, completamente dominado por su madre Catalina de Medici, y murió apenas 18 meses después de convertirse en rey, probablemente de tuberculosis o infección de oído. La muerte de Francisco en 1560 fue desastre personal y político para María. Tenía solo 17 años, era viuda sin hijos, y su posición en Francia se evaporó instantáneamente cuando el hermano de Francisco se convirtió en rey. Catalina de Medici, quien siempre había resentido la influencia de María sobre su hijo, dejó claro que la joven viuda no era bienvenida en la corte francesa, que debía regresar a Escocia o encontrar otro matrimonio rápidamente. María, devastada por la pérdida de su esposo y la vida de lujo que había conocido, enfrentó elección imposible: permanecer en Francia como dependiente sin poder o regresar a Escocia, país que apenas recordaba, que ahora era convulsionado por reforma protestante. Eligió regresar a Escocia en agosto de 1561, viaje simbólicamente ominoso. La niebla era tan densa cuando su barco llegó a Leyte que los cronistas lo registraron como mal presagio, el sol oculto presagiando oscuridad de su reinado. La Escocia a la que regresó era completamente transformada de la que había dejado 13 años antes. La reforma protestante, liderada por John Knox, había triunfado. El catolicismo de María la hacía inmediatamente sospechosa a ojos de muchos de sus súbditos. Knox, el predicador más influyente de Escocia, denunciaba a María desde púlpitos. Declaraba que las mujeres no debían gobernar según la Biblia, que una reina católica era abominación ante Dios, envenenando atmósfera desde el inicio. María intentó balance imposible: practicar su catolicismo privadamente mientras permitir que protestantismo dominara públicamente. Política de tolerancia que satisfacía a nadie y que erosionaba su autoridad con ambos bandos. Su primer error catastrófico fue su segundo matrimonio en 1565 con su primo Henry Stuart, Lord Darnley. Unión que parecía estratégicamente brillante porque Darnley también tenía reclamo al trono inglés, fortaleciendo potencialmente la posición de María. Pero Darnley resultó ser alcohólico violento, arrogante, estúpido, celoso de la influencia de otros en María, particularmente su secretario italiano David Rizzio, quien Darnley sospechaba incorrectamente era su amante. En marzo de 1566, Darnley lideró grupo de nobles que irrumpieron en los apartamentos privados de María en el Palacio de Holyrood.
arrastraron a Rizzio de su presencia mientras ella estaba embarazada de 6 meses y lo apuñalaron 56 veces. María, aterrorizada de que ella también sería asesinada o que el shock causaría aborto, logró escapar de Holyrood esa noche, cabalgando en oscuridad hacia Castillo de Dunbar, donde estaría segura. El trauma del asesinato de Rizzio, presenciado por ella mientras estaba embarazada, afectó profundamente a María. Su relación con Darnley se volvió tóxica. Lo despreciaba, pero no podía divorciarse sin bastardizar a su hijo. En junio de 1566 dio a luz a un hijo, James, asegurando la sucesión, pero intensificando el problema de qué hacer con Darnley, quien ahora era padre del heredero, pero también era odiado universalmente. En febrero de 1567, Darnley murió cuando la casa donde se alojaba en Kirkfield explotó, pero su cuerpo fue encontrado en el jardín sin marcas de explosión, aparentemente estrangulado, sugiriendo asesinato complejo. La explosión y asesinato de Darnley permanece como uno de los misterios más debatidos de la historia escocesa, pero la sospecha cayó inmediatamente sobre James Hepburn, conde de Bothwell, noble poderoso que había estado cerca de María. Bothwell fue juzgado por asesinato y absuelto en juicio que todos sabían era farsa. Entonces, apenas 3 meses después, hizo algo que escandalizó a toda Europa. Secuestró a María y supuestamente la violó. Las circunstancias exactas del secuestro son debatidas. Algunos historiadores creen que fue genuinamente contra su voluntad. Otros, que María conspiró con Bothwell porque quería casarse con él, pero necesitaba apariencia de coerción para justificarlo. Cualquiera que sea la verdad, María se casó con Bothwell en mayo de 1567, apenas 3 meses después de la muerte de Darnley, movimiento político tan desastroso que destruyó completamente su autoridad. Los nobles escoceses, escandalizados, se rebelaron. Arrestaron a María en junio de 1567, la forzaron a abdicar en favor de su hijo infante James, quien fue proclamado rey de Escocia con 1 año de edad. María fue encarcelada en el castillo de la isla de Lochleven, confinada en condiciones cada vez más duras, obligada a firmar su abdicación mientras sus captores amenazaban con ejecutarla si se negaba. Logró escapar de Lochleven en mayo de 1568. Con ayuda de partidarios leales, reunió ejército de 6.000 hombres. Intentó recuperar su trono por la fuerza en batalla de Langside. La batalla fue desastre. Su ejército fue derrotado en menos de 1 hora. María huyó hacia el sur, con solo pequeño grupo de seguidores, tomando decisión que sellaría su destino. En lugar de buscar refugio en Francia o España, cruzó la frontera hacia Inglaterra el 16 de mayo de 1568, creyendo que su prima Isabel I le proporcionaría asilo y ayuda para recuperar su trono. Fue la decisión más fatalmente equivocada de su vida. Isabel no tenía intención de ayudar a María a recuperar Escocia, pero tampoco podía dejarla libre porque María tenía reclamo legítimo al trono inglés y era foco para conspiraciones católicas. En cambio, Isabel mantuvo a María en lo que era efectivamente prisión de lujo durante 19 años, moviéndola entre varios castillos en el interior de Inglaterra, cada uno más aislado y custodiado más estrictamente que el anterior. Durante estos 19 años, María fue centro de cada complot católico para derrocar a Isabel. Nobles católicos ingleses, España, el papado, todos veían a María como alternativa legítima a la reina protestante. María inicialmente negaba conocimiento de estos complots, pero evidencia sugiere que al menos sabía de algunos y posiblemente los alentaba, desesperada por escapar su encarcelamiento y recuperar algún poder. El complot que finalmente la destruiría fue la conspiración Babington de 1586, plan elaborado para asesinar a Isabel
y colocar a María en el trono con ayuda de invasión española. El secretario de Estado de Isabel, Francis Walsingham, maestro del espionaje isabelino, había infiltrado la conspiración desde el inicio, permitiendo que se desarrollara mientras recolectaba evidencia para finalmente atrapar a María. Las cartas interceptadas, algunas posiblemente falsificadas o alteradas por agentes de Walsingham, parecían mostrar que María había aprobado explícitamente el asesinato de Isabel, evidencia que finalmente hizo su ejecución inevitable. María fue juzgada por traición en octubre de 1586 en el castillo de Fotheringhay, juicio que era farsa legal porque María argumentaba correctamente que como reina de Escocia no era súbdita de Isabel y por tanto no podía cometer traición contra Inglaterra. Sus argumentos legales fueron ignorados. Fue condenada a muerte, la sentencia esperando solo firma de Isabel, quien vacilaba no por misericordia sino por comprender las consecuencias políticas de ejecutar a una reina ungida. Ejecutar a María establecería precedente peligroso de que monarcas podían ser juzgados y ejecutados por sus súbditos, idea revolucionaria que amenazaba la teoría del derecho divino de los reyes que sustentaba todas las monarquías europeas. Isabel firmó la orden de ejecución el 1 de febrero de 1587, pero inmediatamente se arrepintió o fingió arrepentirse y dio instrucciones confusas a sus consejeros sobre si debía entregarse o no. Sus consejeros, liderados por William Cecil, Lord Burghley y el conde de Leicester, decidieron actuar rápidamente antes de que Isabel cambiara de opinión, despachando la orden a Fotheringhay sin esperar confirmación final. María fue informada de su ejecución inminente la tarde del 7 de febrero, menos de 24 horas antes de que ocurriera, tiempo apenas suficiente para prepararse espiritualmente, pero diseñado para prevenir cualquier intento de rescate. Pasó su última noche en oración con su capellán, escribiendo cartas de despedida, distribuyendo sus posesiones limitadas entre sus sirvientes leales que habían permanecido con ella durante años de encarcelamiento. Preparó cuidadosamente su atuendo para la ejecución. Bajo el vestido negro exterior, llevaba enagua de color carmesí brillante, el color del martirio católico, transformando su muerte de ejecución política en declaración religiosa. A las 8 de la mañana del 8 de febrero, fue escoltada desde sus apartamentos al gran salón donde el cadalso había sido construido. Una plataforma de madera de 12 pies cuadrados, elevada a 2 pies del suelo, cubierta con tela negra. Caminó con dignidad a pesar del dolor de reumatismo severo que la había afligido durante años de encarcelamiento en castillos fríos y húmedos, negándose a mostrar miedo o debilidad ante sus enemigos. El salón estaba abarrotado. Los condes de Shrewsbury y Kent representaban oficialmente al gobierno. El sheriff de Northamptonshire supervisaba legalmente. Más de 200 nobles y oficiales presenciaban, todos hombres, excepto por las 2 damas que asistían a María. María intentó dirigir breve discurso a la multitud, declarando que moría como católica devota, que perdonaba a sus enemigos, que esperaba que su muerte trajera paz entre católicos y protestantes. Los oficiales la interrumpieron repetidamente, temerosos de que pudiera inspirar simpatía católica con palabras finales. El conde de Kent, particularmente agresivo en insistir que se apresurara y terminara. Sus 2 sirvientas intentaron ayudarla a desvestirse para la ejecución, pero los verdugos inicialmente la rechazaron. Era costumbre que los verdugos despojaran al condenado como parte de su pago, apropiándose de la ropa del muerto.
María insistió en que sus propias sirvientas la ayudaran, y finalmente se acordó, las mujeres removiendo el vestido negro para revelarla en agua carmesí debajo, María transformándose visualmente en figura de mártir. Sus sirvientas le vendaron los ojos con tela blanca bordada en oro. María, arrodillándose ante el bloque sin ayuda, extendiendo sus brazos en forma de cruz y rezando en latín: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. El verdugo principal, cuyo nombre no fue registrado para proteger su identidad, levantó el hacha, un instrumento pesado de hierro con hoja ancha, diseñada específicamente para decapitación, que en manos expertas podía separar cabeza con un golpe. Pero este verdugo, a pesar de años de experiencia, falló espectacularmente. El primer golpe no cortó limpiamente el cuello, sino que golpeó la parte posterior del cráneo de María, cortando parcialmente, pero dejándola consciente. Los testigos reportaron escuchar gemido bajo desde detrás de la venda, el sonido de dolor agudo, pero contenido. María aún viva, aún sintiendo cada momento de la agonía, mientras sangre comenzaba a empapar la plataforma. El verdugo, claramente perturbado por haber fallado, levantó el hacha nuevamente y golpeó una segunda vez, esta vez cortando más profundamente en el cuello, pero aún sin lograr separar completamente la cabeza. La hoja había cortado a través de la mayoría del cuello, pero quedaba atrapada en tejido y posiblemente en vértebras. El verdugo, teniendo que forzar el hacha hacia adelante y atrás como sierra, para cortar a través de los últimos tendones. Los testigos estaban horrorizados. Incluso en época acostumbrada a ejecuciones públicas brutales, esto era considerado incompetencia chocante, la dignidad de ejecución real completamente destruida por torpeza del verdugo. Finalmente, después del segundo golpe y considerable cerrado, la cabeza fue separada del cuerpo, excepto por pequeño pedazo de tendón que el verdugo tuvo que cortar con el hacha, usando tercer golpe menor. La sangre había empapado completamente la plataforma, goteaba a través de la tela negra, el olor metálico llenando el salón. Algunos testigos reportaron sentirse mareados o enfermos por la brutalidad presenciada. El verdugo, siguiendo costumbre, levantó la cabeza por el cabello para mostrarla a la multitud, declarando: «Dios salve a la reina». Pero en momento de horror casi cómico, la cabeza cayó de su agarre. María había estado usando peluca. Su propio cabello completamente gris había sido afeitado corto. Cuando el verdugo agarró lo que pensaba era cabello, la peluca se separó y la cabeza cayó al piso con golpe sordo audible. La cabeza rodó ligeramente, los labios aparentemente moviéndose durante varios segundos más, en lo que testigos describieron como rezo continuo, fenómeno que médicos modernos explican como espasmos musculares post-mortem, pero que contemporáneos vieron como signo de santidad. Pero el horror no había terminado. El perro pequeño de María, un Skye Terrier que había estado oculto bajo sus faldas durante toda la ejecución, emergió de entre los pliegues de tela empapados de sangre. El perro se negó a dejar el cuerpo de su dueña, ladrando angustiosamente, intentando lamer la sangre, teniendo que ser retirado por la fuerza, añadiendo nota de pasos que conmovió incluso a testigos hostiles. Los sirvientes de María también reaccionaron con angustia visible. Sus dos damas lloraban abiertamente, otros de su pequeño séquito tenían que ser escoltados del salón. La escena de dignidad real había degenerado en carnicería traumática. El cuerpo y la cabeza fueron inmediatamente envueltos y removidos. Los oficiales, ansiosos de limpiar evidencia de la ejecución torpe, la plataforma desmantelada, toda la ropa y telas quemadas, para destruir posibles reliquias católicas. El cuerpo de María fue embalsamado y mantenido en Fotheringhay durante meses, mientras Isabel decidía qué hacer con él.
finalmente permitiendo entierro en Catedral de Peterborough, pero sin ceremonia católica. Isabel públicamente expresó horror por la ejecución. Afirmó que sus consejeros habían actuado sin su autorización final. Incluso encarceló brevemente al secretario que había entregado la orden, teatro político diseñado para distanciarse de las consecuencias. Pero nadie fue engañado. Isabel había firmado la orden de ejecución. Sus consejeros habían actuado según lo que creían era su deseo. La ejecución de María fue decisión de Isabel sin importar cuánto intentara negarlo después. Las reacciones en Europa fueron exactamente lo que Isabel había temido. El Papa Sixto V declaró a María mártir. España usó su ejecución como justificación adicional para la armada que lanzaría al año siguiente. Los católicos a través de Europa la veneraban como santa que había muerto por su fe. Circulaban reliquias supuestas. Milagros eran atribuidos a su intercesión, su muerte reforzando división religiosa en lugar de sanarla. Los protestantes la denunciaban como traidora que había conspirado para asesinar reina legítima, que había recibido justicia merecida, que su muerte horrible era castigo divino por sus crímenes. La verdad, como usualmente, era más compleja. María había sido víctima de circunstancias tanto como arquitecta de su propia destrucción, sus decisiones frecuentemente desastrosas, pero tomadas en contexto de opciones imposibles. Su belleza, que había sido tan celebrada en juventud, había trabajado contra ella. Hombres constantemente la subestimaban intelectualmente. La veían como objeto romántico más que como monarca política. Sus matrimonios desastrosos resultaban parcialmente de esto. Su catolicismo en época de fervor religioso extremo la hacía automáticamente sospechosa en Inglaterra protestante y Escocia. Sin importar sus acciones personales, era símbolo de amenaza católica existencial. Su reclamo al trono inglés, legítimo según muchos católicos porque Isabel era técnicamente ilegítima bajo ley católica, la convertía en amenaza perpetua que Isabel nunca podía ignorar completamente. La ejecución torpe añadió capa final de tragedia. Incluso en muerte se le negó dignidad que su estatus debería haber garantizado, su fin transformado en espectáculo horrible que traumatizó testigos. El verdugo cuya incompetencia había causado tal horror nunca fue identificado públicamente, pero su reputación estaba arruinada. Ningún noble querría ser ejecutado por hombre que necesitó 3 golpes para decapitar María Estuardo. El hijo de María, James VI de Escocia, quien tenía 21 años cuando su madre fue ejecutada, no protestó públicamente su muerte, cálculo político frío que aseguraba su eventual sucesión al trono inglés. Cuando Isabel murió en 1603, James se convirtió en rey de Inglaterra como James I, uniendo finalmente las coronas de Escocia e Inglaterra bajo descendiente de María, ironía que ella habría apreciado. James eventualmente trasladó el cuerpo de su madre a la abadía de Westminster en 1612, enterrándola en capilla elaborada directamente enfrente de la tumba de Isabel, las primas que habían sido enemigas mortales, ahora descansando en proximidad eterna. La tumba de María en Westminster es visitada por miles cada año, su efigie de mármol mostrándola como reina digna. Sin sugerencia del horror de su ejecución, memoria sanitizada que borra brutalidad real. Pero los relatos de testigos sobreviven en archivos, describiendo en detalle gráfico los 3 golpes necesarios: la sangre, el perro llorando, la cabeza cayendo, preservando verdad horrible detrás de imagen romántica. La historia de María Estuardo es finalmente tragedia de mujer atrapada entre fuerzas históricas más grandes que ella: reforma religiosa, conflicto entre monarquías, transición de feudalismo a Estado-nación moderno.
Fue inteligente, pero no lo suficientemente astuta políticamente, hermosa, pero no lo suficientemente calculadora, valiente, pero no lo suficientemente prudente, sus virtudes insuficientes para navegar mundo que no ofrecía victorias fáciles a mujeres gobernantes. Y su ejecución, torpe y horrible, permanece como recordatorio de que incluso reinas mueren como mortales, que títulos y coronas no protegen contra dolor y miedo, que dignidad puede ser negada incluso a los más nobles. Los 3 golpes del hacha del verdugo resonaron a través de historia. Primer golpe rompiendo su cráneo, segundo cortando su cuello, tercero finalmente separando su cabeza, cada golpe siendo fallo que extendía agonía. María Estuardo, reina de Escocia y Francia, pretendiente al trono de Inglaterra, murió en charco de su propia sangre en cadalso de castillo inglés, su muerte diseñada para ser advertencia, pero convirtiéndose en rallying cry para causa que había defendido. Y el verdugo incompetente, cuyo nombre la historia misericordiosamente olvidó, llevó consigo hasta su propia tumba el conocimiento de que había convertido ejecución de reina en carnicería que chocaría a generaciones. Su torpeza, asegurando que el sufrimiento final de María sería recordado tanto como sus crímenes supuestos.